Misteris, amb Sebastià Darbó. Catalunya misteriosa. Anem a parlar d'ovnis, d'objectes volants no identificats, però no a qualsevol lloc, sinó aquí, a casa nostra. Resulta que allí, a Montserrat, cada nit del dia 11 hi ha una trobada d'amics interessats, seguidors del fenomen ovni. Però entre totes aquestes trobades hi ha una data, la data del 11 d'agost de l'any 2011, on una sèrie de persones, almenys 7, van veure la presència d'un objecte volant no identificat a la muntanya, a la serra de Montserrat. Per parlar d'això, avui tenim aquí a una persona que ha produït un documental sobre aquest ovni. Ell és l'estudiós d'ovnis, Javier Soler. Com estàs? Bona nit. Molt bé, bona nit. Gràcies per portar-me aquí. Bé, com et va quedar el cos al veure aquest ovni? Doncs mira, et diré que la primera visualització que vam tenir, perquè la vam tenir en dues fases, ens vam quedar incrèduls, ens vam negar a creure que era un ovni, i a la segona, doncs, tinc que dir que durant molts dies el grup de 4 o 5 persones que van pujar junts, a banda dels altres 3 que surten al documental, vam estar, diguéssim, caltrats amb l'aspecte de dir era, no era, vam estar-ho discutint hores senceres, però la realitat és quan veus un ovni, independentment de que la gent pugui pensar que és un ovni o no, alguna cosa sí que t'influeix personalment, diguem. Però amb el documental l'ovni es veu molt de llum, és una llum neta. Sí, perquè el problema és de focus de càmera. És dir, si tu vas allà, ja saps com és Montserrat, allò és la boca del llop, els ovnis estaven relativament lluny, i la primera visualització que vam tenir era molt propera, però ens vam negar a acceptar que era un ovni. I no ho vau fer. Jo portava una càmera de fotos amb una mà i una càmera de vídeo amb una altra. I ens vam passar com 5 minuts al mig de la carretera dient no és un ovni, no és un ovni, no és un ovni, no és un ovni, i no vam fer ni una foto ni una filmació. Bé, no obstant, van arribar a poder fer un documental, oi? Que és el que ara, tot seguit, veureu. En 1977, Luis José Grifol vio un ovni desde la terraza de su casa. Después, hubieron más avistamientos, sensaciones, sueños premonitorios y viajes astrales. Poco después, Grifol decidió elegir un enclave desde el cual poder tener un contacto visual periódico con estos visitantes. Decidió que Montserrat era un buen sitio. Eligió un punto concreto y un día concreto, el 11 de cada mes. 36 años después, cientos de personas acuden cada día 11 a lo que ya se conoce como la explanada ovni de Montserrat. En este documental reuniremos algunos testigos presenciales de un avistamiento que tuvo lugar hace casi 2 años, el 11 de agosto de 2011. Sobre qué fue lo que se vio allí hay diferentes explicaciones. Todo depende de con quién se hable. Nosotros no pretendemos dar una respuesta. Solo queremos escuchar a varios testigos, oír su experiencia y saber qué creen que vieron. Describa con sus propias palabras qué vio en Montserrat el día 11 de agosto de 2011. Nosotros acudimos a la montaña de Montserrat por el llamamiento que hacía Luis José Grifol cada día 11 de cada mes para en una explanada en concreto pues ver ovnis. Y si no me equivoco, en una bajadita el coche que iba delante mío, yo era el que conducía el segundo coche, puso las luces de emergencia y frenó, redució y llegó a pararse. Entonces yo, extrañado, fui a pitarle, fui a decirle que por qué no avanzaba y vi que señalaban todos los ocupantes al lado derecho de la montaña. Entonces fue cuando yo y los demás acompañantes de mi coche miramos hacia lo que es la falda de la montaña y la llanura que hay delante, y había algo, un objeto, que no sabría decirte si era muy grande y estaba muy lejos o muy pequeño y estaba muy cercano, pero no era un objeto que tenía que estar ahí, era algo
que no tenía una forma típica que yo te pueda decir era un avión o era lo que sea, era una cosa ahí de unos tonos como de color neón, por lo que yo recuerdo, así brillante, que no es eso que pasara desapercibido y demás, y estuvimos un rato observándolo, eso se movía, cambiaba de dirección, hacía una cosa extraña. Esa luz fue subiendo por la ladera de la montaña, que estaba casi a nivel de la carretera, fue subiendo por la montaña. Esas paredes son bastante altas, porque yo he bajado por allí haciendo rappel y son rappeles de más de 60 metros. Y bueno, fue subiendo, digo, hombre, estos, ¿cómo pueden ser excursionistas? Yo me decía a mí mismo. Están subiendo por ahí, pero están subiendo muy rápido. Claro, la mente primero piensa lo más racional. Pero bueno, esa luz empezó a subir, a subir, a subir. Y cuando yo llego arriba, salió volando. Por lo tanto, de excursionistas o escaladores potentes, pues nada. Y entonces sí que salió seguramente la otra luz, que es cuando se unieron las dos luces, ¿eh? Eran dos luces. La que estaba quietecita en la ladera de la montaña y una que estaba volando. Las dos se juntaron, una vez salió esa. Cuando se apagaba la luz, yo con los prismáticos podía ver una silueta de era como una esfera de un color negro opaco, con un palo por debajo, y al final del palo se encendía una luz, la luz esta tan potente azulada, que cuando se encendía la luz no se veía la bola. Era una luz tan potente que no se veía la bola. Cuando se apagaba la luz, se veía la bola esta. Bajando del monasterio de Montserrat, cuando realmente faltaban un par o tres de curvas para llegar a la famosa explanada OVNI, la persona que conducía el coche en el que yo iba paró bruscamente, empezó a señalar hacia la derecha, nos giramos y vimos que allí, sobre el vacío, había un objeto aparentemente esférico, muy luminoso, tal como yo lo recuerdo. Había diversidad de colores, entre rojos, calabazas, puede que tal vez algo de azul, era como un mosaico de colores y flotaba en el vacío. No sabría decir el tamaño porque no teníamos un punto de referencia, no teníamos idea si estaba muy lejos o muy cerca, pero la impresión es que era un objeto grande, y ya sé que el concepto grande es muy relativo. Nosotros dedujimos que aquello era consecuencia de lo primero que habíamos visto, de eso sí que tomamos imágenes de vídeo, tanto con un iPhone como con una cámara doméstica, y esto pudo durar 10-15 minutos, yo no sabría decir exactamente, así que hay quien dice que duró 20 minutos y yo no creo que durase tanto, aunque es posible. Aquellas dos luces se desplazaban en paralelo, parpadeaban, y de pronto, en un momento determinado, tal como yo lo recuerdo, simplemente en uno de los parpadeos desaparecieron. Y ahí se acabó todo. Estuvimos un rato más esperando a ver si se reproducía aquello. No volvió a aparecer nada más y decidimos dar por acabada la experiencia. En su opinión, ¿qué cree que era lo que vio en Montserrat el día 11 de agosto de 2011? No sabría definirte lo que vi, porque es una cosa que no entra dentro de la concepción que tengo yo de los objetos que conozco. Ni un avión, ni un helicóptero, no hacía ruido, si es un helicóptero hace ruido, muchos aparatos de vuelo, por denominarlos de alguna manera domésticos, para volar por la noche es imposible, y aparte estamos hablando de la montaña de Montserrat, que es un sitio escarpado como para hacer despegues y aterrizajes. ¿Qué podía ser esas luces? Yo soy bastante aficionado a lo que es los aviones, aeromodelismo, tengo amigos que tienen parapentes. Digo lo de parapentes porque se han dicho en algún momento que era alguien tirándose con un parapente y una luz. Pero yo sé lo que vi y estoy familiarizado con estas cosas y eso no puede ser un parapente. ¿Qué es? Pues no lo sé. Yo solo puedo decir lo que vi. Vi con los prismáticos una bola con un palo debajo y una luz. Todavía no tengo una explicación, ya no solo razonable, sino una explicación que me convenza a mí de qué es lo que vimos en aquella noche en Montserrat. Nunca he visto un globo de esas características, era un globo muy luminoso, pero que en cambio la luz no la sacaba afuera, era luminoso él de por sí, pero sin iluminar el resto de su entorno, y a eso sí que a día de hoy todavía no he encontrado una explicación, aunque reconozco que estoy abierto a la explicación OVNI y a la explicación terrestre, pero en todo caso las mantendría siempre las dos abiertas, a ver si algún día alguien consigue explicarnos qué es lo que vimos en Montserrat.
Ja l'heu vist, cada un que opini el que li sembli, però aquest és un fenomen que es dona a la nostra muntanya de Montserrat. Continues estudiant aquest tema? Jo continuo. Ara mateix estic intentant descobrir alguns aspectes que generalment no es prenen en consideració sobre el tema de Roswell, però des de la vessant de les portes de la base aèria de Roswell cap endins, no cap enfora. I d'aquí, casa nostra? D'aquí a casa nostra, de moment, amb el tema de Montserrat, he tingut prou. M'he tirat 6 mesos produint el documental. Cal dir que el que acabem de veure és una part molt reduïda del documental. El documental dura 34 minuts, en realitat. Per tant, hi ha més informació, hi ha més testimonis, més coses a veure. Pues el que has de fer, Javi, és continuar fins que el puguis filmar bé i fins i tot, si pots entrevistar un alienígena, seria extraordinari. Això seria la bomba, em faria estar famós. Gràcies, Javi, per estar aquí. I ja ho sabeu, aneu a Montserrat perquè potser veureu ovnis. El misteri continua.